Si les parece, cedo ya mismo y sin más circunloquios la palabra al diputado nacional Unidad Ciudadana por el movimiento alfonsinista, Leopoldo Moró. Bueno, como solemos hacer en estos actos, queremos, por supuesto, agradecer a los correligionarios, pero también a los compañeros, a los camaradas y a todos los que se acercaron aquí sabiendo que este es un espacio plural que pretende participar, integrar un movimiento político, un sujeto político que se fue construyendo a lo largo de 35 años de democracia. El otro día tuve la oportunidad de charlar en una reunión privada con un grupo de intelectuales y de juristas que forman parte de esto que nosotros llamamos el Movimiento Nacional y Popular. Y tenían una discusión bastante sofisticada, porque algunos planteaban que no estamos frente a un modelo neoliberal, sino más bien frente a un modelo conservador. Y la verdad que a mí no me parecía demasiado importante o significativo establecer esa diferencia, porque en todo caso nos remite al pasado, a la historia, acerca del rol que jugó el liberalismo, cómo se interpreta el liberalismo, que además tiene diversas interpretaciones de acuerdo a la geografía en la que podamos instalar la discusión. Entonces les decía que yo prefería definir a este gobierno, y más que al gobierno, a los grupos dominantes que estamos enfrentando, porque en realidad nosotros no competimos con un gobierno, nosotros estamos compitiendo con un entramado de grupos dominantes que a través del partido judicial, los grupos mediáticos y el poder económico han instalado en la sociedad argentina algo más que un modelo económico. Y a mí me parece que este bloque de poder es un bloque conservador, que aplica una receta neoliberal, que lleva adelante una política emparentada con el autoritarismo, esto es cada vez más evidente, y que además pretende establecer una sociedad con jerarquías. Por eso digo que no estamos solo enfrentando un modelo económico, hay que asumir que también estamos enfrentando y confrontando con un modelo de naturaleza política, que pretende cambiar la estructura de la sociedad argentina. Por eso se apoyan en el concepto de la meritocracia, que es un concepto que se antepone al de la democracia. Y desde ese lugar quieren construir una Argentina piramidal, donde en la cúspide de la pirámide haya 3 o 4 millones de compatriotas que vivan razonablemente bien, con sus necesidades más que satisfechas, y los 40 millones de argentinos restantes se queden del otro lado del alambrado del country, que es hasta donde alcanza la mirada del gobierno de Macri. Además es un gobierno de vaciadores. Vinieron a vaciar la heladera de los argentinos, vinieron a vaciar los comercios de consumidores, vacían las fábricas de trabajadores, vacían la educación pública de alumnos, pero además intentan vaciar la cultura de los argentinos y vaciar la memoria de los argentinos. En definitiva, lo que van a intentar es vaciar a la patria. Por eso creo que estamos en una instancia que es decisiva, que no repite experiencias del pasado, porque además ahora venimos a vivir esta realidad y estas circunstancias en una América Latina que está siendo fuertemente agredida por un nuevo intento colonizador. Hay un intento de recolonizar el continente y nosotros, por supuesto, estamos comprendidos en ese intento. Y esta vez los poderes dominantes vienen por los recursos naturales. Vienen por el petróleo de Argentina, de Brasil, vienen por las minas de litio de Chile, de Argentina y de Bolivia, vienen por los recursos hídricos. Y eso tiene una diferencia con las experiencias anteriores. Yo sé que muchos asimilamos lo que está pasando a las políticas de Martínez de Oz o incluso a las de la década del 90.
pero también tenemos que tener presente esta diferencia. En la década del 90, fundamentalmente los acreedores externos, a través de los canjes de bonos, el Plan Brady, venían por los activos que los argentinos habíamos sabido construir durante décadas, particularmente en los gobiernos populares. Pero esta vez vienen por los recursos naturales. Y quien pretende apropiarse de recursos naturales necesita controlar el territorio, a diferencia de los que venían a apropiarse de los activos públicos, que con controlar las acciones, los directorios, a través de las privatizaciones era suficiente. Por eso también hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo, porque inevitablemente en la medida en que avance este proceso de recolonización, la injerencia que van a pretender tener en el continente estos grupos va a ser cada vez mayor. Por eso nos quieren traer también un conflicto al que nosotros hemos sido ajenos, pero que fue el origen de estas políticas de recolonización, que iba por los recursos naturales, que es el conflicto que se vive en Medio Oriente. Ahí se destruyeron estados nacionales, se reconfiguró el mapa, se produjeron inmigraciones homicidas, solo denunciadas en general por el Papa y algún otro líder mundial, pero muy pocos. Pero agotado aquel recurso, vienen por estos recursos a América Latina. Por eso tenemos que tener mucha fortaleza, mucha inteligencia, porque además enfrentamos este complejo, este bloque de poder, que ha sabido manejar las nuevas herramientas. No solamente están acompañados por el blindaje que le brindan los grupos mediáticos más concentrados, y que cada día van a ser más concentrados para favorecer el desarrollo de este modelo económico, sino que también están manejando con mucha inteligencia y perversidad lo que se denominan las redes sociales. Hace pocos días atrás conocimos un informe de Amnistía Internacional que desnudó de qué manera ya no solo se ataca al movimiento popular argentino, sino incluso a aquellos periodistas o medios que tienen una actitud relativamente crítica, porque estos modelos no toleran ni una endija de crítica, quieren una voz única, quieren imponer una voz única. Y hemos estado viendo y asistiendo a esta denuncia que habla de cibertropas, que habla de ataques cibernéticos, que utilizan siempre el mismo patrón, porque en esto no han cambiado. El conservadurismo hay un patrón que no abandonó, que es el patrón de estigmatizar a través de la mentira y desde ese lugar generar odio en la sociedad. Esto no es nuevo, esto lo vienen haciendo desde el fondo de la historia con los líderes populares de Argentina, con los movimientos populares de Argentina. Pero lo paradójico es que con el paso del tiempo, más temprano que tarde o más tarde que temprano, las mentiras se derrumban, como viene ocurriendo en estos últimos meses en la Argentina. Toda esa parafernalia que montaron para justificar la pesada herencia, para promover un voto de ira contra el gobierno anterior, se va cayendo desde lo formal. Todas las causas, todas las denuncias falsas, toda la porquería que instalaron en la sociedad argentina. Pero caen las mentiras, pero se mantiene el odio. Por eso cuando nosotros iniciemos una etapa de reconstrucción nos vamos a encontrar no solamente frente a la necesidad de recuperar materialmente al país, como siempre también ocurrió a lo largo de la historia. Los gobiernos conservadores vienen a destruir, los gobiernos populares venimos a reconstruir lo que ellos destruyeron. Ahora vamos a tener que también agregarle la responsabilidad de sanar a la sociedad argentina, porque ellos son el gobierno y el partido del odio. Y es lo único que le ha quedado como herramienta política para generar acumulación. Seguir sembrando el odio, la estigmatización que se dirige a todos los sectores, no solamente a los sectores políticos opositores, como es el caso de todos nosotros. Se dirige contra los jóvenes, hoy son víctimas de una persecución sistemática por el solo hecho de ser jóvenes. Se dirige contra los inmigrantes, se dirige contra los trabajadores, en realidad se dirige contra todo el movimiento popular argentino o toda la estructura del movimiento popular argentino. Por eso la tarea que tenemos por delante es muy importante,
Por supuesto que nosotros creemos en la necesidad de la unidad de todos los sectores populares, lo más amplia, lo más abarcativa posible. Pero también creemos que con eso no alcanza, si la unidad es solamente la reunión de expresiones político-partidarias. En todo caso, ese debe ser el final del camino. El principio del camino tiene que tener una mirada más estratégica. Lo que necesitamos si queremos derrotar a este bloque de poder conservador es una alianza entre la política, la producción, el trabajo y los movimientos sociales. Y esa alianza después sí tiene que encontrar la representación política que la exprese, pero no podemos empezar al revés. Tenemos que construir, en primer lugar, desde la oposición parlamentaria. ¿Dónde se define hoy quién es opositor o quién no lo es? En el Parlamento. Y además tenemos que articular eso con la movilización popular, como hicimos en diciembre cuando se intentó el saqueo a los jubilados, o cuando llevaron adelante el saqueo a los jubilados. Pudimos articular acción política parlamentaria con movilización popular. Y ahí se va a ir definiendo el camino de la unidad. Ahí se va a ir construyendo la posibilidad de que el pueblo argentino encuentre una representación político-electoral que le permita terminar con la pesadilla del gobierno de Macri antes que Macri termine con la sociedad argentina. Desde ese lugar, y nosotros estamos aquí para contribuir en primer lugar a fortalecer Unidad Ciudadana, porque eso ya existe. Fue una representación y una expresión política que reunió a todos los sectores progresistas, populares, nacionales, en una experiencia limitada, porque fue territorialmente limitada a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y no mucho más. Pero ese es un camino que hay que transitar. Y hay que extenderlo a todo el país. ¿Por qué? Porque es lo que nos representa. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que nos vamos a quedar nada más que encerrados en ese espacio? No. Estamos dispuestos a fortalecerlo para abrazarnos con los que efectivamente tomen el camino de la oposición. Como decimos en el documento, nosotros vemos con esperanza y expectativa y ilusión la posibilidad de la unidad del Partido Justicialista, pero en tanto y en cuanto esa unidad sea la unidad para oponerse al modelo conservador, al modelo concentrado, al modelo autoritario. Y vemos también con una gran expectativa que en Unidad Ciudadana hay una mayoría peronista, porque es absolutamente imprescindible que esa mayoría tenga una expresión política. Pero también creemos que todos nosotros podemos contribuir a enriquecerla y extenderla desde nuestras culturas y desde nuestras tradiciones políticas. Entonces ese es el camino que queremos transitar. Enfrentamos un modelo que tiene consignas aparentemente eficientistas, pero que hay que tener en claro cuáles son los contenidos reales. Cuando ellos hablan de gobernar, hablan de endeudarse. Cuando hablan de administrar, hablan de cerrar hospitales, de cerrar escuelas, de degradar la educación, de destruir las políticas públicas. Y cuando hablan de competitividad, hablan de bajar los salarios de los trabajadores. Ese es el límite del modelo. Y nosotros tenemos que avanzar en otro camino. Y estamos en condiciones de hacerlo. Yo nunca ejercité el optimismo de la voluntad, pero me parece que tenemos que también rescatar aquello que nos puede dar energía y fortaleza, porque entre otras cosas, una de las perversidades que estamos atravesando en las construcciones simbólicas es que se le intenta hacer creer a la sociedad argentina que no hay reservas para enfrentar esto, y las hay. Y las hay porque la historia política de la Argentina, a diferencia incluso de otros países hermanos de América Latina, es muy rica. La hemos atravesado con movimientos populares que han dejado una profunda huella en la memoria colectiva de los argentinos. El radicalismo, el peronismo, con liderazgo que también han dejado profundas huellas, como es el caso del liderazgo de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín, de Néstor, de Cristina. Pero también tenemos que sumar a ese escenario tan rico de la Argentina la impronta que le dio hace 100 años atrás, este año se va a cumplir.
la reforma universitaria en 1918, que le dio al movimiento estudiantil argentino, un protagonismo que incluso se extendió al resto de América Latina. De ese movimiento universitario del 18 nacieron partidos populares, por lo menos populares en aquellos tiempos, como fue el APRA de Perú y tantos otros en América Latina. Y después vino la gratuidad que impuso Perón en las universidades, que eso también significó una expansión que abrió las puertas de las universidades definitivamente a los hijos de los trabajadores. No hay ningún otro país de América Latina, salvo precisamente por esta imitación o por este ejemplo que dio la reforma universitaria, que tenga un movimiento estudiantil con tanta conciencia política. Y tenemos también al movimiento obrero, que más allá de aciertos o desaciertos de sus dirigentes, es potencialmente extraordinario la presencia que tiene comparada con cualquier otro de América Latina. La tasa de sindicalización de Argentina es la más alta del continente. Y además también hay un camino de luchas que fue fortaleciendo el espíritu del movimiento obrero. Tanto que la traición de algunos dirigentes no llega nunca a terminar de torcerlo y el movimiento obrero siempre al final del camino se suma a los procesos de transformación en la Argentina. Y otro factor de fortaleza, otro factor distintivo, y no lo decimos solamente porque expresamos y representamos esa cultura política, fue que en la Argentina tuvimos una transición democrática no pactada. Esto también fortalece el nivel de conciencia de nuestra sociedad. Acá supimos lo que había pasado con la dictadura militar. Le sacamos la careta, los desnudamos, las políticas de memoria, verdad y justicia se iniciaron en esa transición democrática no pactada. Otros pueblos de América Latina, otros pueblos hermanos, no tuvieron esa suerte. Y por último, también se suma a esta fortaleza del pueblo argentino el hecho de que en los últimos 12 años, en los años que pasaron del 2003 al 2015, en el gobierno de Néstor y de Cristina se demostró que se puede gobernar sin las herramientas del neoliberalismo y que se puede favorecer a los sectores mayoritarios. Y eso está en la memoria más reciente y más fresca. Entonces, ¿cómo alguien puede suponer, a pesar de las dificultades, a pesar de la montaña que tenemos que enfrentar, cómo alguien puede suponer que con este acervo, con esta historia, con estas expresiones populares, con estos hechos históricos que conmovieron a la Argentina y que le sembraron esta huella tan profunda, vamos a perder esta batalla? No la vamos a perder, la vamos a ganar y el movimiento popular argentino se va a poner de pie otra vez. Hoy nosotros, y termino, hemos hecho un aporte modesto. Somos conscientes de que nuestro espacio es un espacio en desarrollo, que tenemos que estructurarlo con mucho esfuerzo, con escasos recursos, pero estamos desafiados a que efectivamente esta cultura política que representó el radicalismo no desaparezca siendo furgón de cola de un proyecto conservador, elitista y autoritario. Y cuando decimos no desaparezca, ¿por qué lo decimos? Porque sabemos que las fuerzas políticas, que los pueblos, no solamente las fuerzas políticas, que los pueblos deben resistir si quieren sobrevivir. Y nosotros queremos que el pueblo argentino sobreviva. Gracias.
Ahora le vamos a pedir la palabra a Vanessa Siley, diputada nacional por Unidad Ciudadana, secretaria general de Citraju, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la ciudad, que también pertenece a la Corriente Federal de Trabajadores. Se jode. No sé si se me ve acá, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Lo que le quiero contar, o hablar, o charlar, es lo que está pasando ahora con nuestros derechos laborales, ¿no? Y venía recién de un curso del Instituto Patria y una compañera me preguntó que bueno que, o sea, estaba preocupada por la reforma laboral y la verdad que yo le dije, mirá, la reforma laboral, lo primero que tenemos que decir es que tiene distintas formas. La quieren hacer de distintas maneras. Una de esas maneras es con la ley que metieron en el Senado de la Nación. Esa se la frenamos. Y yo creo que sí, hay que festejar cuando ganamos batalla contra el enorme poder que tenemos enfrente, cuando el campo nacional y popular, con lo único que tenemos que es la organización popular, la fuerza en la calle, ganamos batalla. Y el 29 de noviembre, que fue la antesala de esas enormes movilizaciones de diciembre, ganamos la batalla y evitamos que se trate la reforma laboral. Así como ganamos la batalla y logramos revertir el 2x1. Así como ganamos la batalla también y evitamos que desaparezcan las paritarias, porque si fuera por ello ya directamente estaríamos igual que en los 90 y no existiría negociación salarial. Yo creo que esa fuerza que todavía sostiene el campo nacional y popular logró por lo menos de esta manera evitar que esa ley se trate. No sabemos por cuánto ni cómo, pero no importa, esa batalla la ganamos. De otras formas también están queriendo meter esta ley. Por partes, dijeron ahora, ¿viste? O sea, como Jack el Destripador, le digo yo. Te mata igual, pero te mata por partes. Como el decreto de necesidad de urgencia que metieron al Congreso 3 partes en formato de ley. También la quieren hacer camuflada. Meten flexibilizaciones laborales cuando una organización sindical va a negociar su salario y le dicen, solo te homologo la paritaria si sacás este o aquel derecho del convenio colectivo de trabajo, o si metés el presentismo, o si sacás un viático. Esa es la presión por sector. Y la presión por sector es una estrategia de este gobierno que solamente se puede combatir no peleando por sector, sino peleando en unidad. Para eso necesitamos las centrales obreras. Otra manera de flexibilizar derechos de los trabajadores y trabajadoras, también de manera camuflada, es por ejemplo con lo que hicieron ahora. En la asamblea inaugural, se dice así, del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, el presidente dijo que le preocupaba mucho la brecha salarial entre varones y mujeres y que bueno, que iba a presentar un proyecto, que ya presentaron, ¿no? Y es muy cómico el proyecto que presentaron para eliminar la brecha salarial. Primero, que repite el artículo 14 bis. Dice, igual remuneración por igual tarea, garantícese. Bien. Y segundo, que en el medio de lindas palabritas, todas testimoniales y enunciativas respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer en el mundo laboral, tiran reformas a 3 leyes sustanciales y en aspectos sustanciales. Reforma la ley de contrato de trabajo, reforma la ley de convenciones colectivas de trabajo y reforma la ley de asociaciones sindicales. En donde, usando esos lindos títulos, como dijo Cristina el otro día en el Senado, enormes títulos, lindos eslóganes marketineros, el contenido de las cosas es lo contrario al título, no que es diferente, es lo contrario. Le dan facultades, a través de la igualdad de género, al Ministerio de Trabajo para intervenir en las decisiones fundamentales de los sindicatos, escondido en ese proyecto de igualdad de género.
así como utilizan las banderas de las mujeres. Yo me acuerdo del primer paro del año pasado, de abril del 2017, el mismo día del paro, que yo no me acuerdo si fue el 6 o el 7 de abril, ese día del paro sacaron una resolución al Ministerio de Trabajo diciendo recomendaciones para transparentar a las organizaciones sindicales. 1, cumplir el cupo femenino. Todo esto bajo extorsión de intervenciones sindicales y demás. Recuerdo el proyecto de Garabano de reforma de la justicia, el proyecto 2020, cuyo principal fundamento es garantizar la igualdad de género en el Poder Judicial. Recuerdo también, entre otras cosas, cómo fue tapa de Clarín cuando se tocó la reforma laboral, cuando se empezó a querer instalar el aumento de la licencia por paternidad a 15 días. O sea, ellos creen que encima de todo, por lo menos las mujeres, nos vamos a comer la curva de que lo que son nuestras banderas de lucha históricas, presentes, pero que existen gracias a que existieron tantas mujeres que pelearon, van a ser utilizadas y vamos a dejar que sean utilizadas para la flexibilización laboral. Se equivocan muchísimo. Creo que en ese contexto donde ellos eligen los ataques fragmentados, nosotros tenemos que hacer la lucha colectiva, la lucha en unidad. Cuando venía para acá, digo, bueno, mi familia materna eran radicales, así que lo voy a decir. Porque panaderos radicales, mi familia materna, ferroviarios peronistas, mi familia paterna. Obviamente se mataban los domingos, no se hablaba de política, ni de religión, ni de fútbol. Y hasta que lo hermoso de eso es que efectivamente después todos se hicieron kirchneristas. Y incluso mis hermanas, abrazamos al peronismo gracias al kirchnerismo. Y tal vez, yo digo, ¿por qué no? Muchos correligionarios y correligionarias no habrán abrazado las banderas originarias de este también movimiento popular gracias al kirchnerismo. Y entonces cuando pienso en Unidad Ciudadana, rescato dos cosas. Primero, que tiene un programa, que es de lo que hablaba Leopoldo recién, que tiene un programa político de contenido y que lo creo sustancial, porque esquivamos las discusiones berretas respecto de las personas y vamos efectivamente al nudo de la cuestión, que en definitiva es y sigue siendo la liberación nacional. Y se enrola aparte, nosotras reivindicamos siempre desde el movimiento obrero una tradición, que son los programas históricos del movimiento obrero. Y desde La Falda, Huerta Grande, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a nombrar a Gualdini, no se preocupen. Pero también forma parte de nuestra tradición. Hoy, por ejemplo, la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de la CGT, donde está mi organización sindical, reivindica esa tradición histórica y también tiene un programa. Y creo que fue siempre el reflejo de esa mujer, de esa compañera, de Cristina Fernández de Kirchner, de entender que había que tener un programa, porque también sabía que le iban a dar discusiones de tipo personales. Y creo que eso que permitió el kirchnerismo, que nos permitió a los 12 años, que es que mi familia se vuelva a hablar de política, por ejemplo, permitió la unidad, nos permitió a muchos pensar distinto y tener esperanzas, es lo que Unidad Ciudadana va a permitir en el futuro.
no me cabe ninguna duda que ese es el espacio que tenemos que fortalecer, dar volumen y construir. Todo lo demás es cotillón o sale en Clarín, pero Unidad Ciudadana está para siempre y va a estar para siempre. Gracias, compañeros. Ahora le vamos a pedir la palabra al legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y secretario general de Los Irrompibles, Leandro Santoro. Pensaba mientras hablaba Vanessa, no tenía pensado decir esto, pero lo voy a decir, acerca del compañero Gualdini. Ustedes saben que... No, pero al revés de lo que te imaginás, Vané. Como le pasa a los grandes próceres del argentino, Gualdini terminó pobre y absolutamente desatendido. Tanto es así que tomaba café conmigo. Yo tengo un amigo que es secretario general de Huracán, era fanático, Saúl de Huracán, y recuerdo que por el año 2005, tomando café en el bar Bartó, enfrente del Congreso, yo le digo, mire Saúl, yo un día lo escuché a usted diciendo que se arrepentía de algunas cosas. Me dice, sí, yo me arrepiento, me dice. Me arrepiento del programa maximalista que tenía la CGT y no haber entendido el doctor Alfonsín. Y le digo, ¿a usted le gustaría decírselo a Alfonsín en la cara? Y Saúl me dijo, sí, se lo diría. Y organizamos un acto. Cuando le conté a Alfonsín que había hablado con Gualdini, que quería, no disculparse, pero que quería saldar esa distancia, Alfonsín estaba contentísimo. Si había algo que le gustaba a Raúl, era el diálogo con el peronismo, porque él lo consideraba un reencuentro de la fuerza popular. Tuvimos la mala suerte, primero que se murió Juan Pablo II, y entonces asume Ratzinger, y al asumir Ratzinger suspendimos el acto y después se murió Saúl, pero quedó pendiente eso, pero guardo en mi corazón la posibilidad de haber compartido reflexiones con ese hombre que la verdad, más allá de las diferencias tácticas que uno ha tenido, no puede dejar de reconocer como militante radical, como calculo que le debe pasar a muchos militantes peronistas con Alfonsín, que en sus aciertos y en sus errores las intenciones de ese hombre siempre fueron defender los intereses de la patria. Así que también expresa la síntesis de lo que venimos a plantear acá, la conformación de un espacio político que supera contradicciones del pasado, que aprende a saltar las viejas antinomias y a poner en su lugar las contradicciones secundarias para poner las contradicciones fundamentales siempre en el centro de la discusión. Y es ahí, compañeras y compañeros, que me parece que es importante empezar a avanzar en el análisis de un concepto que viene flotando en el ambiente nuestro, que es la idea de la unidad, ¿no? Se habla mucho de la unidad y yo la verdad creo que tenemos un enfoque equivocado de la unidad. Porque pareciera que la unidad es la unidad de los dirigentes políticos. Y estamos todos muy preocupados a ver si el Chino Navarro viene a tomar un café con el Chivo Rossi, si el Chivo se junta con Filmus y van a verlo a Alberto Fernández. Cosas que son necesarias, pero que no tienen un carajo que ver con la construcción de la unidad. La unidad, por definición, sabemos lo que lo hemos leído a Laclau y los que hemos militado en partidos populares que construyeron mayorías populares, se define en términos de la unidad de los segmentos políticos y sociales que están siendo agredidos por este proyecto económico. La unidad no es la unidad de los dirigentes, porque si la unidad fuese solamente la unidad superestructural de aquellas personas que aparecemos en la televisión y que nos gusta tomar café en los bares cerca del Congreso, la militancia, la ciudadanía y la sociedad estarían de costado viendo cómo se provoca la unidad. Y eso sería un contrasentido. Porque la unidad se piensa en términos de la construcción, como dijo Cristina, de una nueva mayoría. Y si hay que construir nuevas mayorías, hay que constituir sujetos políticos nuevos. Y unificarlos con los sujetos políticos preexistentes. Construir unidad. Es, por ejemplo, lo que hizo Máximo y lo que hizo Mayra y todos los compañeros cuando se pusieron al frente del reclamo del movimiento feminista por el aborto.
Construir unidad también es interpelar a los sujetos políticos y sociales que están apareciendo. Quien no entiende que el movimiento obrero ha cobrado una forma distinta porque aparece el trabajador precarizado como un nuevo sujeto, que por ahí no está encuadrado dentro de los convenios colectivos, pero que sin embargo está y existe, y que además vive angustiado porque la política no lo interpela. Algunos dirigentes suelen interpelarlo, pero no es un planteo estratégico nuestro, el tratar de identificar cuáles son los sectores sociales y políticos que no tienen expresión. Entonces, construir la unidad es imprescindible como metodología que arranque de abajo para arriba. Si nosotros no somos capaces de construir desde la base un proceso de unidad con los sectores sociales, políticos y culturales que constituyen la contraofensiva al neoliberalismo, vamos a quedar solamente en una suerte de unidad para la foto que se va a armar y se va a desarmar de acuerdo a cómo vayamos interpretando que evoluciona la opinión pública y si tenemos chance o no tenemos chance de integrar las listas de legisladores o las listas de diputados nacionales. Entonces, la unidad como proceso político es la unidad de los que tienen claro que lo que hay que hacer en la Argentina es confrontar contra el neoliberalismo. Y que el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, sino es fundamentalmente un proyecto cultural. Pelear contra el neoliberalismo significa, además de confrontar contra las medidas concretas de gobierno, como decía Vanessa recién, como puede ser la reforma previsional o la reforma laboral, es pelear por la construcción de una contrahegemonía, de un contradiscurso, que se plante sobre valores alternativos a los que propone el PRO. Hoy estos hijos de puta que están gobernando trabajan desde la perversidad de tratar de convencer a las víctimas del sistema que su condición casi fatalista es la de ser subordinados. Y tratan todo el tiempo de lograr y tratan permanentemente de convencernos que aceptemos la desigualdad como una situación natural. Entonces, construir unidad también es elevar el nivel de conciencia de la gente, es provocar una tensión intelectual y política, es salir a generar crisis en el sentido común, provocando el movimiento de las ideas. No hay unidad si no hay claridad conceptual. A los peronistas les enseñó el general Perón que la unidad de acción era consecuencia de la unidad de concepción. Y a mí en la Junta Coordinadora Nacional, cuando empecé a militar, me dijeron exactamente lo mismo. Si quieren tener capacidad de influir sobre la realidad, pónganse de acuerdo primero en el diagnóstico de lo que está pasando en la Argentina. Y hoy en la Argentina se está sucediendo una reforma cultural de carácter violento, más violento incluso que la modificación en la estructura económica y social. El cambio cultural incluso es más perverso y más violento y es más profundo, porque se pauta y se monta sobre valores que son socialmente aceptados. Nosotros solemos decir que es fácil ser de derecha y es cómodo ser del PRO, porque alcanza solamente con repetir las verdades de Perarrullo, que históricamente te vienen repitiendo los formadores de opinión que hablan de política sin utilizar los canales políticos para construir sentido. El discurso político de estos señores, de este bloque de poder, se construye siempre a partir de la utilización de instrumentos no políticos y que se montan siempre sobre un supuesto sentido común. Es del sentido común, por ejemplo, utilizar a las personas y calcular todo en términos de cuánto tenés, cuánto valés. Es del sentido común, por ejemplo, la mercantilización total de la vida. Y entonces todos los bienes son comerciales y te dicen, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que venga un inmigrante y pretenda atenderse gratis en un hospital público nuestro? Bueno, la contrapregunta sería, hijo de puta, ¿qué pensás hacer entonces? ¿Dejarlo morir en la puerta del hospital público? ¿Desentenderte de lo que le pasa a un compatriota? ¿Desentenderte de tu historia, que es la confluencia de corrientes inmigratorias? El neoliberalismo como proyecto cultural tiene siempre en mente la idea de chilenizar la sociedad argentina. Porque más allá de que Chile tenga buena prensa y que te lo pongan permanentemente como el modelo de desarrollo, es el país más desigual del continente. Es un país donde no solamente no existe régimen previsional, no existe salud pública, no existe educación pública. La tasa de sindicalización es la más baja de América Latina. Es un país donde lamentablemente la democracia es solamente procedimental porque después nadie puede discutir los lineamientos. Incluso hasta hace muy poco se pretendió hacer una modificación en el sistema educativo y fracasó. La chilenización de la sociedad argentina, compañeras y compañeros, consiste esencialmente en destruir el proyecto del irigoyenismo y del peronismo, en tratar de convencernos que la desigualdad es el estado natural de las cosas y que frente a eso lo único que tenemos que hacer es resignarnos. Y para lograr esta operación cultural, la derecha
utiliza un mecanismo que los politólogos solemos denominar construcción de hegemonía. Construcción de hegemonía es la construcción intelectual y cultural de una sociedad. Y estos tipos, que si algo entienden es de comunicación y de construir sentido, y que sí lo han leído a Antonio Gramsci, para utilizarlo en sentido inverso, pero que lo han leído y lo aplican, han construido por lo menos 4 o 5 mitos que son interesantes que tengamos presentes, porque nuestra tarea es la de desarmar ese sentido común neoliberal. El primer mito es el mito de que nosotros vivimos una fiesta populista, que en la Argentina se vivió por encima de las posibilidades de lo que daba el continente. Entonces, que vino Cristina un día y te convenció que tenías derecho a comprarte un auto, a irte de vacaciones o a tener tu casa, y que eso es imposible. Obviamente el mito populista también se sostiene sobre otro mito, que es la idea de que para hacer ese proceso de distribución del ingreso, los gobiernos populares, no solamente acá, sino en toda América Latina, se han vuelto corruptos y se robaron un PBI. PBI son 500.000 millones de dólares, a ver si tenemos claro lo que estamos diciendo, pero también, digamos, todo este proceso de aculturización es consecuencia también de una suerte de infantilización de la sociedad argentina, que a costa de repetir y repetir y repetir, son capaces de decir cualquier cosa. Bueno, este es un proceso que se ha dado también en los últimos años. Hay un segundo mito, que es el mito del enemigo interno. Es difícil transformar la Argentina porque el kirchnerismo nos plagó el país de vagos, los planeros, son todos violentos. Y cada vez que aparece un sector social que confronta y que reclama sus derechos, como pueden ser los mapuches o como puede ser cualquier grupo de desocupados, no falta uno que le pone la letra K, los mapuches K, los sindicalistas K, porque la idea siempre es la de tratar de construir a partir del miedo a la manipulación de la conciencia, advirtiéndote que tenés que hacer algo para bloquear al enemigo interno. Hay un tercer mito, que es un mito también complejo, algo decía Leopoldo, complejo porque es difícil de desarmar, que es el mito de la Argentina meritocrática. Ellos sostienen que para poder terminar con la farsa del populismo se necesita repensar los valores que sostienen la estructura social argentina y que para eso hay que construir una sociedad basada en el mérito individual. Y por supuesto, todos estamos de acuerdo en que a vos te tienen que dar lo que te mereces, porque el mérito individual es, si se quiere, una suerte de teoría de la justicia, y ellos hablan inclusive de la justicia en términos de igualdad de oportunidades. Entonces, ellos dicen hay que garantizar que todos tengan las mismas oportunidades y después cada uno que compita en el mercado y que obtenga el lugar que le parece. Bueno, si hay una farsa perversa en una sociedad tan desigual como la nuestra, es la idea de la igualdad de oportunidades. Porque en realidad los espacios populares debemos pelear por la igualdad de posiciones. Y la igualdad de posiciones es conseguir que las diferencias que existen entre los distintos estamentos de la sociedad sean los más chicos posibles, porque inclusive de esa manera accedemos a la igualdad de oportunidades. Si las diferencias entre las clases sociales son enormes, no solamente conseguís una sociedad más violenta, más injusta y más desigual, sino que además te alejás de la posibilidad de que haya movilidad social y que haya igualdad de oportunidades. Y la meritocracia entonces empieza a trabajar en la construcción de un sujeto individualista y egoísta, que tiene como único objetivo el hecho de comprar y de competir. Ellos se definen por el verbo competir. Y nos vienen a convencer entonces que todo se compra y todo se vende, y uno vale en función de lo que tiene. Y ahí aparece el dios del dinero como el gran ordenador y la religión del mercado. Y entonces el individualismo y el egoísmo se termina transformando no solamente en una sociedad de consumo, sino en una sociedad de mercado donde las personas somos como si fuéramos mercaderías intercambiables como cualquier valor. Y nos terminamos deshumanizando. Y esa cultura meritocrática, que es una cultura que penetra incluso en los sectores populares, es una cultura que tiene que ser advertida por el movimiento popular argentino, porque si no desarmamos el núcleo de valores que la sostiene, va a ser imposible, en caso de que nos toque llegar al gobierno, desarmar desde las políticas públicas del Estado un entramado desigual y competitivo. Después vienen, ya para terminar, con el mito de la Argentina gradualista. Ellos dicen, es difícil desarmar esto porque esto es un populismo que obviamente está sostenido por un enemigo interno, que son los K, mapuches K, intelectuales K, lo que sea K, que obviamente están en contra de la idea de la meritocracia porque ellos están en contra de la cultura del trabajo, a ellos les gusta vivir del Estado, y obviamente nosotros venimos a naturalizar la sociedad, a volver las cosas a su estado natural, porque para ellos el estado natural obviamente es el ordenamiento neoliberal de la vida. Y en ese ordenamiento neoliberal dicen, somos gradualistas, nosotros vamos más despacio de lo que nos exigen algunos. Y acá es muy importante detenernos en este punto.
Porque si algo este gobierno no es gradualista, este es un gobierno que ha aplicado políticas de shock. Lo que pasa es que construyeron una operación mediática instalando operadores intelectuales orgánicos de la derecha, operadores del sentido común, como el señor Broda, como el señor José Luis Espero, como el señor Milei, que corren por derecha al gobierno solamente para mostrarlo como si fueran moderados. Y tratan entonces de decir que ellos están siendo presionados por grupos poderosos sin representatividad social para ir más a fondo con las reformas pro mercado, con el ajuste y con el desguace del estado de bienestar. Bueno, esto es una operación que tiene como único objetivo provocar un proceso de distribución del ingreso tan violento como el que se provocó en la década pasada, pero en sentido inverso. Esto se llama redistribución regresiva del ingreso. Esto se llama generar condiciones de rentabilidad para los ricos a costa de los pobres, con la complacencia de los pobres, casi esperando que los pobres agradezcan su situación de tal. El proceso cultural entonces requiere, obviamente, para poder ser llevado a la práctica, de un bloque de poder. Recién Moró hablaba de un bloque de poder. Bueno, obviamente, no estamos peleando solamente contra un partido político. Si no estuviese Clarín, La Nación, los grupos hegemónicos, esto sería imposible. Pero también está el Partido Judicial, que es funcional esa estrategia. Y también, obviamente, el poder económico y financiero. Y hay una parte de la política. Hay un sector del peronismo colaboracionista que no se sonroja, por ejemplo, al reclamarle a los compañeros de América Latina que se vayan a atender a otros lugares, porque para ellos, por ejemplo, hay un senador nacional que dijo la vez pasada muy suelto de cuerpo que el problema del déficit fiscal de la Argentina tenía que ver con que venían tours de bolivianos y de peruanos a atenderse en los hospitales argentinos. Una vergüenza absolutamente delirante. Pero lo que ese senador no dice es que si en verdad hay un problema en términos de la fuga de divisas y el problema que acrecienta el déficit fiscal y comercial, es que efectivamente hay un grupo de extranjeros, pero no precisamente bolivianos y paraguayos, sino norteamericanos e ingleses, que vienen a la Argentina, traen sus dólares, compran Levax, se meten en la timba financiera y cuando generan riqueza la fuga. Y de ese sector no dicen nada. Y en ese bloque de poder, además del peronismo colaboracionista, tenés al radicalismo entreguista. Miren, si hay algo que yo no logro entender, es cómo mujeres y varones que se formaron en el partido de Hipólito Yrigoyen son capaces de acompañar este bloque conservador. Los que nos afiliamos a la Unión Cívica Radical, en su momento, lo hicimos porque estábamos orgullosos de Hipólito Yrigoyen, que nacionalizó el petróleo y creó YPF. ¿Qué tiene que hacer el radicalismo de la mano de Aranguren entregándole los recursos naturales a la Shell? Y los que somos alfonsinistas, que nos pusimos orgullosos y que se nos infló el pecho cuando vimos que Raúl Alfonsín se paraba para discutir con los productores agropecuarios o con los grandes ganaderos y concentradores del ingreso de la sociedad rural, y que esa situación nos llenó para siempre de orgullo y de dignidad. ¿Qué tenemos para decir de un gobierno que puso al frente del Ministerio de Agroindustria al presidente de la sociedad rural argentina? Entreguistas totales, sin ningún tipo de dignidad, capaces de cualquier cosa. Ese es el bloque de poder que tenemos operando hoy en la Argentina. Lo peor del radicalismo, lo peor del peronismo, lo más concentrado de los medios de comunicación, el partido judicial, la crema del poder económico. Todo eso construyendo sentido. Bueno, confrontar con esto requiere que nosotros seamos capaces de organizarnos para construir una contrahegemonía. No estamos peleando solamente una batalla que se disputa en términos electorales. Estamos dando una batalla por la construcción de un sentido alternativo. Estamos dando la batalla para construir otro modelo de organización social que se funde sobre otros valores. Cuando este bloque de poder la cuestiona Cristina Fernández de Kirchner, no la cuestiona por los errores que cometió en el gobierno. La cuestiona porque Cristina soñó con un país industrial, solidario y soberano. La cuestiona porque no se banca que haya nacionalizado los fondos de jubilaciones y de pensiones para crear la asignación universal por hijo. La cuestiona porque hubo paritarias libres. Y entonces lo que hay que degradar no solamente es la figura de Cristina, sino lo que Cristina representa, el rol de la sociedad argentina en la disputa por la distribución del ingreso y por la construcción de la igualdad. Y este proceso, que no solamente arranca a partir del desprestigio de Cristina, sino que fundamentalmente se extiende después como una mancha de aceite, tratando de degradar la honorabilidad de todos. Llegó al absurdo de acusar que, por ejemplo, Máximo Kirchner era titular de una cuenta offshore en
en la ciudad de Delaware, en los Estados Unidos, con 50 millones de dólares. 2 años le estuvieron diciendo a la gente que Máximo era cotitular con Nilda Garré de una cuenta en los Estados Unidos. Un día lo charlé con Máximo y me dice, ¿sabés lo más gracioso? Que yo con Nilda casi no tengo ni relación. La han metido en este quilombo para joderme a mí, y no solamente no tengo ninguna cuenta, sino que además les advertí que no tenía ninguna cuenta en el exterior, y los tipos durante 2 años mete a insistir y mete a insistir. Y obviamente lo mismo hicieron con Cristina. Fíjense lo que pasó con Cristina. A Cristina fue la AFI, le revisó la basura, no le encontró nada. Después creo que fue el señor Bonadío, le intervino los teléfonos, descubrieron que putea muy bien, pero no le encontraron ningún delito. Le allanaron la casa en Santa Cruz y no apareció ninguna bóveda. Y mandaron exhortos a la justicia de Suiza a ver si tenía cuentas o sociedades offshore, y no tenía ninguna. Ahora, el que sí tenía era Mauricio Macri. Tenía el presidente de la nación, él, sus padres, sus hermanos y toda la familia. Efectivamente, fueron a buscar las cuentas de Cristina, encontraron las cuentas de Macri y se acabó la discusión en la Argentina a blindar esa situación. Y después uno se tiene que bancar al presidente de la nación diciendo, no es delito tener sociedades offshore. Por supuesto que no es delito. A ver, delito no es. Pero si vos creás una sociedad offshore, es porque en definitiva lo que estás buscando es ocultar tu fortuna de algún tipo de control. Y no es casual que pocos meses después hayan metido dentro de la ley de reparación histórica el artículo que permite el blanqueo. Porque nos vinimos a enterar que el hermano del presidente, el señor Gianfranco Macri, hizo un blanqueo de cerca de 622 millones de pesos. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde se imaginan que Gianfranco Macri tenía 622 millones de pesos? ¿Abajo de la cama? La tenía en una sociedad offshore. Las sociedades offshore, conjuntamente con el blanqueo, construyeron un dispositivo para que este grupo de gente que históricamente vivió del Estado, porque, a ver, vivieron del Estado desde el peor lugar. Ellos que fueron históricamente la patria contratista nos acusaron a nosotros, que somos los hijos de la democracia, de vivir del Estado, cuando después la realidad a partir del blanqueo te demuestra que fue todo lo contrario. Ahora, nosotros no solamente no tenemos dinero en el exterior, tenemos nuestro capital, nuestro humilde capital en la Argentina, sino que ellos no pueden explicar no solamente el dinero que tienen en blanco y el que tienen en negro, no pueden explicar cómo viven. Y nos vienen a plantear a nosotros que hay una discusión acerca de la ética en la Argentina. Todos nosotros, cuando nos sumamos a la política, nos sumamos con la intención de transformar el mundo. Ellos se formaron desde que son muy pibes para hacer guita. La única ambición que tuvieron fue la de cambiar el auto. Nunca soñaron con cambiar la Argentina, con cambiar la estructura desigual. Se formaron para hacer guita. Y los pusieron al frente del Estado porque fueron eficientes para hacer guita. Y pareciera que en la lógica neoliberal eso alcanza para ser ministro. ¿Cómo no va a ser ministro el señor Aranguren o el señor Caputo si demostró que es bueno para hacer guita? Bueno, la política no tiene que ver con eso. La política tiene que ver con la construcción del bien común, no con la construcción del bien individual. La perversidad con la que estos tipos han llevado adelante un proceso de aculturización y de dopaje intelectual, la verdad que llama la atención. Y para eso, compañeras y compañeros, lo último que nosotros podemos hacer es resignarnos y naturalizar esta situación. Hay una batalla cultural que se tiene que dar a partir de la confrontación ética, esencialmente. Nuestra batalla es por la ética. Y la ética entendida no solamente como la crítica a las conductas desviadas de los militantes o de los funcionarios, que obviamente hay que condenar, sino también la discusión ética acerca de en qué sentido tiene que estar puesto a la dirección del Estado. Son corruptos cuando ponen el aparato del Estado solamente para enriquecerse ellos y la cúspide de la pirámide social a costa del beneficio del pueblo. Corrupción es poner al Estado al servicio de los poderosos para que las cuentas de la fiesta la terminen pagando los ricos. Y perversidad es, además de eso, desear que los pobres terminen justificándolos en una suerte de legado fatalista de la historia, asumiendo que su condición es la de subordinado social y que no tienen derecho a protestar. Por eso acierta Moró cuando les advierte a los peronistas que no solamente van contra el kirchnerismo, van también contra el peronismo y contra el movimiento obrero, porque tienen que desarticular esta construcción poderosa para llevar adelante este modelo social, económico y cultural excluyente. Y ahora sí, para terminar, uno muchas veces se pregunta cuál es nuestra utopía, cuál tiene que ser nuestro modelo a seguir, porque hay una ética que es una ética compleja, que como decíamos recién, estos tipos no son solamente
paracaidistas polacos que vinieron a hacerse cargo del Estado para enriquecerse ellos porque sí. Estos responden a una lógica más profunda. Que sea posible en la Argentina llevar adelante este tipo de proyectos es porque hay cierta aceptación social, no nos vamos a engañar. Y la aceptación social tiene que ser confrontada con otra ética. Yo soy de los que cree que este es un debate esencialmente ético. Y la ética que tiene que confrontar contra la ética neoliberal es la ética que anida en el corazón de todos nosotros, que es la ética militante. Mire, la ética militante es la ética que se funda sobre la idea de la vocación de servicio y la vocación de poder. La ética militante es la que nos permite soñar con un futuro comunitario y que nos inhabilita la posibilidad de pensar nuestra vida solamente en términos de cómo nos vaya a nosotros. Ninguno de nosotros puede ser feliz solamente si le va bien a uno. Uno tiene esa concepción militante que te obliga todo el tiempo a ponerte del lado del que más sufre. La ética militante es la ética que nos lleva a comprometernos con el desarrollo de la vida de nuestra comunidad. La ética militante es la ética que nos obliga siempre a innovar, a crear y a salir de la zona de confort en la cual podemos eventualmente estar para ponernos en una situación difícil y angustiante, que es la de tratar de pensarnos cómo hacemos para transformar desigualdades que llevan décadas y que son estructurales. Y siempre que se da esta discusión, se plantean algunas preguntas acerca de cómo hacer para llevar adelante esta ética militante. ¿Qué tiene que hacer la militancia? Yo creo que ahí hay 3 elementos que nosotros tenemos que recuperar para hacer esta batalla cultural, esta construcción contrahegemónica. El primero es el humor, porque el humor es una manifestación de la inteligencia y el humor sirve muchas veces para desarmar esos prejuicios neoliberales que anidan en el corazón de muchos de nuestros compatriotas. Con el humor se puede acceder a lugares de la inteligencia y el razonamiento que tal vez con una construcción más sólida, más armada, más orgánica, es más difícil. En segundo lugar es la ternura. Y la ternura es clave porque, como decía el Che, uno para tratar de transformar la sociedad tiene que endurecerse sin perder la ternura. Yo siempre pensé que el kirchnerismo sufrió mucho la muerte de Néstor porque Néstor condensaba esas 2 cosas, el humor y la ternura. El humor y la ternura es lo que hizo posible que esa generación de pibes descreídos en los 90, a través de los mensajes que el tipo les mandaba por CQC, abrazándolo a Gonzalito, tratando de mandar guiños todo el tiempo, floreciera con la muerte de él en el año 2010. O sea, eso sembró conciencia. La Cámpora, gran tributaria de esa construcción. Y yo creo que, como consecuencia de la muerte de Néstor y de todo lo que fue el embate de la derecha para Cristina, tal vez el proyecto haya perdido un poco de esta característica. Haya perdido un poco del humor y de la ternura como herramientas para poder interpelar, ¿no es cierto?, esa actitud. Yo recuerdo, él siempre decía hay que ser transgresores, ¿no? Hay que ser... Yo, a pesar de que no sé cómo se llevarían entre ellos, pero a mí me hacía acordar al Alfonsín que nos decía que había que ser rebeldes, ¿no? Porque no había que conformarse con la realidad, había que desafiarla. Y la manera de desafiarla era con la ternura y el humor. Pero hay un tercer elemento, que es un elemento indispensable, imprescindible para poder encarar todo esto, porque por más que nosotros seamos inteligentes y tratemos de ser tiernos y nos pongamos siempre en el lugar del que más sufre, buscando interpelar y buscando abrir la conciencia, nos vamos a encontrar con instancias de defensa de lo que existe muy fuerte. Y ellos son muy poderosos y muy creativos. Y con humor y con ternura no alcanza. Por eso hay una tercera dimensión, que yo creo que es la dimensión que nosotros tenemos que lograr galvanizar en este proceso de construcción de contrahegemonía, que es la que aporta Cristina, que es la dimensión de la pasión. Si nosotros no nos apasionamos y no damos un combate contra esa alegría falsa, porque miren, el PRO y la derecha han tratado todo el tiempo de robarnos bandera, ellos que históricamente son los conservadores, se llaman Cambiemos, ¿no? Ellos que son la patria financiera, levantan la bandera de la ética, ¿no?
Y ellos que históricamente fueron los amigos de la dictadura y del Estado terrorista te hablan de la revolución de la alegría. Pero la diferencia fundamental entre la alegría y la pasión es que la alegría es un sentimiento que se manifiesta siempre en términos individuales. ¿Saben por qué ellos no pueden descubrir la pasión como hecho social, como manifestación social? Porque la pasión se ejerce solamente de manera colectiva. Uno no se puede apasionar individualmente, uno por lo menos necesita de dos para apasionarse. Y la construcción de la Argentina es la construcción de una comunidad, es la batalla entre lo colectivo versus lo individual. Así que si tenemos un desafío, compañeras y compañeros, es la de recuperar la pasión, poner la pasión al servicio de la política, del cambio en la sociedad. Levantemos la bandera con alegría, con pasión, con humildad y con trabajo y con sacrificio, para volver en el 2019, para volver no solamente al gobierno, sino para recuperar la iniciativa política y volver al poder. Sigamos peleando, fuerza. Gracias, Maxi, por venir a cerrar este encuentro y nos vemos en la calle mañana, el 24 de marzo, a las 9 en la ESMA. Justamente, ya que sacan el tema, la convocatoria, la columna del radicalismo popular es mañana a las 9 de la mañana frente al espacio de memoria y derechos humanos, también mal llamada ex-ESMA, desde donde sale Unidad Ciudadana y todo el Frente Nacional y Popular. Y dicho esto, vamos entonces a pedirle la palabra para que cierre este encuentro al diputado nacional por Unidad Ciudadana, Máximo Kirchner. Bueno, primero agradecerle a todos ustedes que están un viernes a esta hora acá, compartiendo entre todos los humildes puntos de vista que podemos tener todos. Me convencieron los tres oradores, pero en particular agradecerle a Leopoldo, que aparte empieza. De muy chiquito siempre la escuché a Cristina elogiar los dotes de orador y como hablaba el compañero también ahora, Leopoldo Moró. Y nunca me imaginé tener que cerrar un acto donde hablaba él aparte. Vos imaginate que eran horas y horas de escuchar discursos. Pero bueno, mientras lo escuchaba hablar y uno mira un poco lo que decía Leopoldo, lo que expresaba Vanessa y también Leandro en cuanto a lo que fue y es el radicalismo, ¿no? Y me acuerdo que ahora el 27 de abril del mes que viene se cumplen 15 años de la elección del 2003. Y ahí fue Leopoldo en esa elección también cuando todos rajaban por el tirante como candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, que prefirió salir a poner en valor lo mejor de la historia del radicalismo y no alquilarlo como está hoy en manos del macrismo. Y también, mientras hablaban de Ubaldini, siempre me pregunté, más allá de aquel error o esa visión que habría cambiado de Saúl en el tiempo, ¿por qué siempre lo pusimos a Ubaldini como la cuestión antagónica a Alfonsín y no a los Rogio, y no a los Pescarmona, y no a los Macri, que fue lo que finalmente le dan el golpe económico a Alfonsín? Y aparte, es un orgullo solo que
la chapa que pueden haber tenido el presidente ocasional Néstor y Cristina, sino también de que durante esa presidencia de Cristina se lo homenajeó en vida a don Raúl. Y la verdad que no me canso de decirlo porque son cuestiones que todos deberíamos aprender. Pero bueno, para adentrarnos un poco más en el día a día, en el presente y en lo candente, creo que las reflexiones que uno no puede más que compartir de cada uno de los compañeros y compañeras que habló está íntimamente relacionado con lo que tenemos que hacer, con este desafío de construir lo que viene y una alternativa seria. Recién cuando desarrollaba los conceptos de unidad, Leandro, uno pensaba mucho, ¿no? Cuestiones que aparte nos atraviesan todos los días, porque creo que algo que tiene que ser puntal y base para cualquier unidad que pretenda gobernar la Argentina debe ser que una vez en el gobierno esa unidad no se desintegre bloqueando la oportunidad de aplicar las políticas por las que fue votado. Y creo que muchas veces tenemos que tener en cuenta estas cosas. Lo digo porque muchas veces 2007, 2011, 2011, 2015 hay una cuestión particular que deberíamos entender, en los armados incluso. Cuando sucede el conflicto con el sector agrario, el lockout patronal, inició Cristina la pérdida también en ese momento de la mayoría en el Congreso. Era un armado muy amplio, que incluía a muchos sectores del PJ que hoy no están, y que también incluía gran parte del radicalismo en la figura de Cleto Cobos. Sin embargo, ese armado amplio, que incluía vastos sectores, ante el primer conflicto, a meses, no más de 100 días de haber asumido a la compañera, hizo que gran cantidad de diputados, por ejemplo, abandonaran el bloque e incluso se llevaron al vicepresidente también, que votó en contra del propio gobierno. Entonces creo que la unidad es algo que debemos trabajar de manera seria y no como una cuestión solamente de ganar y que vamos a ganar. Hay que construir una unidad política. Esa unidad política tiene que ser parte de una construcción política porque va a enfrentar una construcción mediática. Nosotros, y estas tensiones, y sé que en la ciudad de Buenos Aires es tiene mucho más peso que en otros lugares, hay que asumirlas. Y que realmente tenemos que empezar a discutir las cuestiones con un poco más de... Aunque sea complejo. Miren, yo escucho muchas veces, en buena intención y buena fe, a muchos compañeros también discutir las cuestiones de comunicación en cuanto a la habilidad. A la habilidad del que comunica. Tenemos que aprender de cómo comunican ellos. Y a mí me parece que no tenemos que obviar que el mayor ideólogo de este gobierno, el hombre quizás con un poder similar al del presidente y al del jefe de gabinete Marcos Peña, que es Durán Barba, escribe que hay que perseguir al adversario hasta lograr casi que se quiera suicidar o se baje o abdique de la lucha, o también que no importa la verdad. Entonces, digo, ¿tenemos que hacer eso? ¿Eso es realmente lo que queremos? ¿O eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar y queremos enfrentar en esto que hablaba Leandro de construir la contrahegemonía? Porque si no caemos en trampas, y sinceramente yo no los veo muy hábiles comunicando. O sea, a ver, alguien que dice que el hombre peleó contra los dinosaurios y le ganó, aparte. ¿Qué es jefe de gobierno? Con un presidente que dice que Rivadavia lo trajo... Lo que es caerse en la parte privada, ¿no? En el Newman también. Porque muchas veces creo que son hábiles, es la potencia. No hay habilidad ahí. Pueden tener otras, de hecho se pueden ver. Pero lo cierto es que la potencia que tienen ellos radica principalmente en esta cortina de hierro mediática que los protege día y noche. Ahora, esto puede sonar a muletilla, a latiguillo,
pero no deja de ser importante que lo tengamos en cuenta. Porque si no tenemos en cuenta estas cosas, después nos preguntamos por qué nos cuesta tanto trabajar un candidato o una idea, o cómo muchas veces la sociedad de repente aparece desencantada. Y obviamente el pueblo encuentra maneras de expresarse. Entonces, cuando hay pibes que se los llevan preso por un tuit, aparte de llevarse preso un montón de gente, cuando, como sucedió incluso en un programa de la televisión pública, pusieron a 2 personas diciendo que se habían equivocado por una musiquita que habían puesto, cuando la sociedad, cuando las argentinas y los argentinos no se encuentran en los medios de comunicación, de repente, un día, en la cancha de fútbol te empiezan a cantar. Y te empiezan a cantar en los recitales y en un subte o en cualquier lugar, lo que es una expresión casi como una contraseña entre muchísimos argentinos que no se encuentran identificados ni representados por los medios de comunicación en cuanto a lo que están viviendo en su día a día. Entonces creo que... Bueno, esa sería la contraseña. Y creo que esa contraseña que la gente toma como propia, que puede ser o vamos a volver, o que va identificando, o que es la unidad de los trabajadores, es natural. Nosotros, y creo que fue con lo que se encontraron Néstor y Cristina cuando asumieron el gobierno allá por el 25 de mayo del 2003, ellos pudieron avanzar en un montón de políticas porque hubo construcciones previas a ellos. Que llegaron de repente y dijeron, había generado el pueblo argentino resistencias durante mucho tiempo. Habían pateado la puerta quizás sin poder voltearla, pero la estaban abollando todos los días porque querían otra realidad y porque soñaban y sentían que podían tener una Argentina algo más justa. Entonces, creo que una de las tareas a la que nosotros no podemos, ni queremos, ni tenemos que evitar, es la de saber que tenemos una gran oportunidad. Aunque muchas veces parezca difícil, aunque esa cuestión arrolladora como que se llevan todo puestos porque son poder y porque son poder duro. No estamos enfrentando un partido político, es poder duro. Es poder económico, es partido judicial, son ellos. La principal tarea que tenemos hoy para construir un futuro mejor es la de mantener muy altas las banderas que mantuvieron, por ejemplo, los organismos de derechos humanos durante años hasta que encontremos un gobierno y la síntesis que nos permita poder llevar adelante esas políticas. La memoria, de poder... Esas banderas que ustedes tienen en alto hoy acá, porque no estoy contento de estar en un lugar donde los que lloraron a Alfonsín lo lloraron de verdad y no se secaron las lágrimas con los pliegos del presupuesto de Macri. La verdad que este es el radicalismo que uno quisiera, porque bueno, y lo voy a decir también desde un lugar un poco más individual. Muchos de los que también lo lloraron a Néstor, o se querían meter adentro, digamos, de la Casa Rosada o del cementerio, hoy los veo haciendo papelones y cuestiones muy ridículas por todos lados y traicionando todo aquello con lo que se habían comprometido. Entonces creo que estas expresiones, estas cuestiones que uno ve, estas defecciones que uno ve, que son las que muchas veces terminan alejando a la sociedad de sus dirigentes. Porque el ataque mediático, aparte sobre las dirigencias que no le responden a esos sentidos comunes, a esos cánones, tiene que ver con que tenemos un gobierno que no le gusta acercarse a la gente. Y que si no le gusta acercarse, tampoco puede acercarse por las propias políticas y las consecuencias que las mismas tienen en su desarrollo. Entonces lo que busca es que la sociedad no se quiera acercar a ningún tipo de dirigencia, por lo menos a ninguna dirigencia que pueda sostenerle una pelea mano a mano en cuanto a lo que puede ser el futuro de un país. Entonces, en este desafío que tenemos por delante,
en esto que fue Unidad Ciudadana el año pasado, en esas ganas que le puso la compañera también después de haber sido 8 años presidenta para sostener y para dar la pelea cuando muchos cuidan los zapatos andando de rodillas. Creo que tenemos que mirar, porque uno escuchaba esto de las políticas y cómo terminan actuando en cuenta. Miren, a todos le han subido el gas, ¿no? La luz, más de 800, 1000%, el agua, bueno, la nafta. Ahora, habían generado un sentido común y había, o no sé si serían todos, pero bueno, la tele mostraba, ¿no? Por ahí de repente alguien que decía, yo pagaba poco, está bien que me cobren más. Ya bastante raro el asunto ahí. Un nivel de conciencia único. Entonces, operaban con un sentido común, que cuesta extraer el petróleo, el gas o nuestros diferentes recursos naturales para producir energía. Pues bien, le han subido a todo el mundo todo. Ahora, en las provincias patagónicas, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, la producción de petróleo cayó 10%. No es que estamos produciendo más. Han modificado los convenios colectivos de trabajo a punta de pistola con despidos, despidiendo miles de trabajadores del sector petrolero, sacándole derechos, y sin embargo no se produce más y la nafta cuesta cada vez más cara. Entonces, como con la luz. Entonces, ¿qué está pasando? La sociedad argentina transfiere enormes recursos producto de su trabajo diario, supuestamente para que estos sectores produjeran más y así generar el autoabastecimiento energético. Zaraza, zaraza, zaraza. Lo cierto que lo que está sucediendo es que hay alguien en el medio que se la está quedando. Puede ser Edenor o Edesur, puede ser también Camusi, pero también tiene nombre y apellido esa gente. Se llama Pagano en la provincia de Buenos Aires, Midlin también con su grupo de energía. Entonces uno empieza a ver que ya nadie dice que está pagando poco. Y tenemos ahí la brillante intervención entonces de nuestro presidente que dice que tenemos que hacer como hacía la abuelita hace no sé cuánto tiempo. Miren, yo no sé qué haría la abuelita Blanco Villegas, pero sería un acto de sadismo hacer eso al pobre Mauricio de chico, si podía. Entonces, creo que no nos tenemos que ir 50 o 60 años para atrás con nuestros abuelos, con ir hasta a noviembre, si quiere, del año pasado, y que le vuelvan a poner la fórmula de actualización de sus haberes como estaba. Con eso alcanza, no vayamos 60 años para atrás capaz que no ponga la calefacción. Que le devuelvan lo que es de ellos, porque aparte de la perversidad de lo que hicieron, en esta especie, no vamos a poner entre comillas ahorro, porque ellos hablan de ahorro, es que entre el mes de julio del 17 y octubre del 17 se le dieron una gran cantidad de préstamos a la Argenta, a la Asignación Universal por Hijo y Embarazo y a los jubilados de la mínima. En la ronda de ese préstamo rondaban los 50.000, 60.000 millones de pesos. A un 24%, que terminada la elección, subió a 27%. Entonces, después le descontaron lo que le prestaron. ¿Se entiende lo que hicieron? Esto que le sacan a los jubilados en esta, porque después eso se sigue repitiendo en el tiempo, se la prestaron el año pasado con intereses. A los argentinos le han prestado plata que era de ellos con intereses. Puede ser un gran negocio financiero, un genio, si se quiere, pero es muy malo para la gente. Y cuando uno gobierna, tiene que gobernar para las mayorías y para la gente, porque eso es lo que aprendimos. Y creo que lo que más les duele es que en esto que decía Leopoldo, en estos últimos 12 años que pudimos demostrar que la Argentina se podía administrar bajo otro formato diferente a esas verdades reveladas que el neoliberalismo había instalado en la Argentina, y que por eso se quisieron cargar al gobierno. Por eso esos últimos años fueron tan duros con Cristina. Alzamientos policiales, ¿se acuerdan allá? Diciembre del 13, si no me olvido, el 14 por ahí. Córdoba, Chaco, muertos, provincia de Buenos Aires. Porque ellos necesitaban que ese gobierno no llegara a su fin.
para poder operar sobre la memoria definitivamente de la gente. Porque eso fue lo que le hicieron finalmente a Alfonsín. Por eso después viene el neoliberalismo como viene y arrasa con todo. Y esta vez no pudieron. Por eso esa Plaza de Mayo, hasta la puerta de la Casa de Rosada, rebalsaba de gente ese 9 de diciembre con más de 500.000 personas. Y no solo eso. No solo eso. Yo creo que ese día, aparte, Cristina da un discurso, a mi entender, de los que más me gusta a mí. Pero, ¿Cristina es pitoniza? No. ¿Es adivina? No. Era una mujer consciente, como cuadro político que es, de las presiones recibidas durante estos 12 años y qué era lo que iban a hacer ellos en el poder. Si ustedes lo ven, son 44 o 45 minutitos que la verdad hasta cronológicamente están acertados. Entonces creo que lo que tenemos que tener claro, que la fuerza que tenemos que tener, es que lo que buscan quebrarte, y ahí están esas miserabilidades de las que hablaban los tres compañeros, es la autoestima de un pueblo, que no merece, que no te mereces, vos no merituás. Y yo lo que me pregunto hoy es si los argentinos se dejaron de esforzar estos 2 últimos años, o si antes del 25 de mayo de 2003 no se esforzaban, porque lo único que se hizo durante esos años fue poner en valor su esfuerzo. Por eso a los 2 años se podía sacar por fin la pata de arriba del Fondo Monetario Internacional durante años de extorsión a la Argentina. A 2 años, solo 2 años. Por eso se pudo renegociar como se renegoció la deuda externa. Entonces creo que hay que tener buena memoria en estas cuestiones, porque no son casualidades. Por eso también, miren lo que le pasa, como hablaba el compañero en Chile, lo que les pasa con las AFP. Y el drama que tiene Chile de no poder resolver. ¿Y qué pasó en Chile? Y apareció otra fuerza nueva por el costado, que sacó 20 puntos, se quedó cerquita del balotaje del Frente Amplio. Pero aparecen, porque los pueblos van a buscar su representación. Y porque nosotros también elegimos otro camino. Porque si no, también es como, bueno, no te saques una foto con este porque resta, o baja la imagen. Bien, empieza así, ¿eh? Bueno, vamos a evitar esto. Después me dicen, bueno, no hagamos actos políticos porque el bombo a la gente le molesta. Bien, pongamos 4 sillones, luz azul, chill out, parezcamos cool y modernos. Y después, claro, cuando llegás al gobierno, ¿para qué vamos a hacer esto? Te dicen. ¿Para qué vamos a hacer una ley de medios? ¿Para qué vamos a aplicar diferentes políticas? ¿Nos vamos a pelear y no nos van a votar más? Bueno, de esto se trata la tensión en la política. De esto se trata las construcciones que hay que hacer y lo fuertes que deben ser para enfrentar este tipo de aparatos económicos y mediáticos que el tiempo ha generado. En esto que pasa en las redes sociales, mira, vos decías recién lo que pasa a uno con los ataques personales. No hay que tener miedo, no pasa nada. No puedo asegurar que no pasa nada. ¿Te molesta? Y a veces. Pero en mi caso ni siquiera les hice juicio. A mí me ha pasado no solo aquella tapa, sino que una revista sacara una tapa con otra persona que decía que era yo. Tengo mala suerte. Entonces, qué mala suerte que tengo. ¿Por qué me pasa a mí esto? Y no es mala suerte. ¿Por qué se equivocan con nosotros siempre y nunca se equivocan con Mauricio Macri? Y es más, nunca la aciertan y le cuentan la verdad a la gente. Porque responde a sus intereses. Y nosotros, como no movemos la patita, como no hacemos el muertito, ni movemos la cola, nos viven castigando. Entonces, creo que en ese sentido, lo que hay que entender y el desafío que tenemos por delante es realmente contra una opción política que no solo sea capaz de triunfar, sino que sea capaz de mantener por aquello que triunfó y por lo que la gente la votó. No una unidad que tenga pies de barro, es una unidad que pueda comprometerse con la sociedad y darle aquello que prometió. Entonces, mañana, cuando muchos caminemos, como decimos siempre, porque, y en esto que hablaba antes de aquello de abollar la puerta, si nosotros podemos hacer esto porque hubo otros que antes lo hicieron. La responsabilidad como militantes, como ciudadanos,
como ciudadanas es la de mantener muy altas las banderas y dar la discusión en todos los lugares que nos sea posible darla, para tratar de darle a la Argentina algo más que un discurso único, que esto que estamos viendo hoy, donde generalmente todos los días en los medios se reproduce lo que ellos dicen. Yo les digo, y para ir terminando, porque es viernes, tarde, y ya hace calor. Comprar un pingüino, tenías razón, me tenía que sacar esto, pero a veces soy porfiado. Y creo que nada más, y para terminar, miremos muy bien cuáles son estas políticas económicas que están aplicando. Y entendámoslas bien. Este es un gobierno que le pone, y se alegra aparte, si logra que los sindicatos accedan a ponerle un techo a las paritarias. Puede ser un pequeño logro político que dure un tiempito, pero finalmente eso termina mal. Cuando el pueblo trabajador pierde su poder adquisitivo, se cae todo. Nosotros tenemos que ser capaces, sin atarnos al pasado, de explicar por qué hoy la Argentina tiene un déficit de comercio exterior que va a llegar a los 10.000 millones de dólares, porque se lo administraba. Y por eso también se lo castigaba al gobierno como se lo castigaba. Si no, pensamos que las cosas es como el tema de los precios cuidados. Entonces, nosotros también tenemos que saber reivindicar a aquellos que hicimos. Había control, se administraba el Estado, el dólar turista. Entonces ellos arrancan para atrás 10.000 millones de dólares de dólar turista, 10.000 millones de dólares con el tema del comercio exterior, más intereses de deuda, más vencimiento, más LEVAC. Te dicen que pensés en pesos y no en dólares. Y yo coincido en eso. Lamentablemente todas las señales que manda el gobierno son en contrario de eso. Yo recuerdo que Cristina tuvo este mismo desafío y lo planteó. Y ahí fue cuando los medios de comunicación lograron que en la Argentina hubiera miles en las calles de la ciudad de Buenos Aires pidiendo comprar dólares y que vuelva la fragata Libertad. ¿No lo recuerdan? Yo no... Con algunos que pasan hoy me pregunto qué estarán pensando esos miles de argentinos con algunas situaciones que, como somos diferentes, no las vamos a utilizar ni las vamos a nombrar porque no somos lo mismo. Pero que todos sabemos que están sucediendo y que el Estado argentino tiene una gran responsabilidad que no termina de asumir mientras nos volvieron locos con la fragata Libertad. Ojalá salgan a pedir por lo que tienen que pedir. Entonces creo que la discusión final es que no le alteren las prioridades a nuestro pueblo. Creo que nosotros no supimos resolver algunas contradicciones y que tenemos que trabajar sobre ellas, como pasó en el mundo del trabajo, cuando le hicieron creer a miles de trabajadores argentinos que su problema eran las ganancias. Y que pensaron que el que cobraba la asignación universal era un vago que no quería laburar, o una piba humilde que se embarazaba en un barrio porque está re piola embarazarte y cobrar la asignación universal por embarazo. Este tipo de cosas, cuando alteran nuestro orden de prioridades, esto es lo que le sucedió a la sociedad argentina y por eso terminó votando como votó. Y por eso no le cumplen nada ahora. Cuando alteraron ese orden de prioridades, que lo importante era sostener el trabajo, no endeudar el país, miren, en el 2017 se endeudaron en 52.000 millones de dólares. La verdad que uno esperaría más conciencia de las mayorías. Cuando nosotros llegamos en el 2003, la expresión popular mayoritaria era que el país tenía que vivir con lo suyo hasta poder ordenarse. Y lo que estamos viendo es que se endeuda de una manera más allá de las cuestiones de Toto Caputo. Está bien que se encarguen algunos de eso. Yo la verdad, que miro, el problema no es un problema que Toto haga lo que hace también, ¿no? Toto toma deuda todo el día. Podríamos hacer, pero más allá de las cuestiones morales o éticas o de delitos que puedan atravesar la figura de él, el tema es discutir la política pública. ¿Y qué se está haciendo con ese endeudamiento? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Dónde está? Porque en la Argentina, cuando llegaron ellos, hacían satélites. Hacíamos satélites. Nuestros pibes en la escuela recibían netbook. Se hacían los hospitales y adentro había médicos y enfermeros. Hay más de 3 o 4 hospitales en la provincia de Buenos Aires que están cerrados. 3 o 4 hospitales como en Esteban Echeverría que están cerrados.
o que los intendentes con poquito están tratando de llevarlos adelante. ¿Qué es lo que hacen con el endeudamiento? Es más, te dicen, casi una cuestión esquizofrénica, la pesada herencia, pero tenemos mucho para endeudarnos porque el anterior gobierno dejó el nivel de endeudamiento más bajo. Uno piensa, me están tomando el pelo. ¿Cómo puede ser que alguien que te dejó una... ¿Quién más querés que recibir un país con ese nivel de endeudamiento? Imagínense lo que era el 25 de mayo del 2003. Y lo que fueron los años siguientes, porque aparte, recién en el 2007-2008 se logró bajar de 2 dígitos la desocupación. No es que pasó todo el 26 de mayo del 2003. Las relaciones de fuerza en la política son muy importantes y los niveles de conciencia y las urgencias de nuestra sociedad también. Y ahí fue donde la confundieron. Y ahí es donde nosotros no nos tenemos que enojar, porque mirá, es cierto lo que decía Leopoldo del odio. No sé dónde leí, no sé de dónde vendrá, pero el odio, generalmente el que lo tiene es un veneno que se lo toma pensando que se va a morir el otro. Se va a morir él de odio. Y ahí es donde nosotros no tenemos que caer. Nosotros tenemos que tener mucha ternura, como decía el compañero, mucho amor, muchas convicciones, mucha alegría. En eso que la compañera llamó la patria del otro, es abrazar al otro, es ir a buscarlo si se equivocó, como nos vendrían a buscar a nosotros seguramente si nos hubiéramos equivocado, para poder enfrentar un sistema que va a explotar las mayores miserabilidades que una sociedad en cualquier parte del mundo puede tener. ¿A qué sociedad me quieren llevar o nos quieren llevar? ¿A una sociedad que entren nuestros pibes a una universidad, a una escuela a matar a sus compañeros? ¿A una sociedad donde termina atacando, invadiendo países según su gusto o acercamiento? Yo no quiero esa sociedad, yo quiero otro tipo de sociedad. Quiero vivir en otra sociedad más libre como la del matrimonio igualitario. Quiero vivir en una sociedad más libre como fue la ley de género. Una sociedad que le permita a las mujeres poder elegir en la interrupción voluntaria del embarazo. Que nadie nos venga a correr, y no me voy a cansar de decirlo, que esto le puede provocar algún daño al Papa. Al Papa lo que le hace daño es que este hombre no entiende lo que dice respecto de las políticas ambientales y económicas de distribución y de la cultura del descarte, porque la verdadera cultura del descarte que existe hoy en el continente la encabezan Macri y Temer, con represión, con ajuste, persiguiendo y encarcelando a los que piensan diferente, como le pasa al compañero Lula en Brasil. Entonces, que no nos vengan a correr con cuestiones que tienen que ver con las libertades colectivas de género. Yo, sinceramente, estaría horas, agregar que voy a contar, aparte, por qué tenemos que saber. A mí me tocó, voy a comentar una infidencia, no sé si es gracioso o no, pero cuando se decide la fórmula de la Ciudad de Buenos Aires, 2015, ¿no? Llegan Mariano, tenemos una reunión con Mariano, compañero Santoro. Entonces llegan, así no habían pasado muchas horas de que se había anunciado todo eso. Entonces pasan así, nos ponemos a hablar, bla, 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 bla. Yo no decía nada. El compañero Leandro me decía, che, ¿qué pasó? Hasta que en un momento, no sé si fuiste vos o Mariano el que dice, ¿vos no viste los tweets? ¿Qué tweets? Le digo yo, no tengo Twitter, estoy muy contento. Todo esto que está pasando con Facebook lo dije, le quiero aclarar, no tengo Facebook, no tengo Twitter, nada, avisé. Y digo, no sé si me lo mostraron ahí o me lo dicen. Sí, quédate tranquilo, digo, está todo bien. ¿Sabes por qué? Porque yo también me equivoqué muchas veces. Esa gente que te viene a decir todo como si tuviera la verdad revelada sin reconocer que se equivocó, no interesa y no sirve. Y como me equivoqué muchas veces pude entender también que él se hubiera equivocado y que teníamos que estar juntos para poder dar la pelea a una ciudad difícil como la ciudad de Buenos Aires. Entonces, que no nos crucen ni falsos antagonismos, ni viejas cuestiones. Nosotros tenemos que construir una categoría superadora de estos tiempos, con lo mejor de la historia y la tradición de los partidos populares en la Argentina, poniendo y teniendo muy claro que hay que avanzar, como dicen ustedes cuando cantaban su marcha, adelante sin cesar para que reinen el pueblo, el amor y la igualdad. Muchas gracias, compañeros.